Ahora, en estos días extraños en los que los ovnis parecen haber adquirido carta de naturaleza propia, ya no son una cosa de gente extravagante o chiflada, ahora que los ovnis o los fenómenos aéreos anómalos, según la nueva nomenclatura, pues han entrado de lleno en los salones del legislativo más poderoso del planeta, el Congreso y el Senado de los Estados Unidos, han penetrado en las salas supersecretas del Pentágono. Incluso la NASA, sacrosanta guardiana de la ciencia, dice que los va a estudiar. Ahora es bueno recordar que esto no es una cosa reciente, que el fenómeno ovni no comenzó en 1947 con el avistamiento de Kenneth Arnold, que no llevamos unas cuantas décadas de ovnis. No, los ovnis llevan con nosotros probablemente desde que el primer ser humano levantó sus ojos hacia el cielo. Claro, cuando la gente habla de ovnis antiguos, de ovnis en la antigüedad, no sé por qué tiende a irse lo más atrás posible, a los relatos ancestrales de los aborígenes australianos, a los relatos atribuibles a ovnis que aparecen en la Biblia, a la posible relación de estos objetos con civilizaciones pasadas, la babilónica, la egipcia, las civilizaciones precolombinas. Pero hay una época que a mí personalmente me parece mucho más interesante: la Edad Media. ¿Por qué me parece interesante? Pues porque cumple todos los requisitos. Veréis, es lo suficientemente atrás en el tiempo como para demostrar que esto no es un fenómeno nuevo, que esto no viene de 1947, pero no es tan atrás como para que no haya relatos escritos, crónicas, grabados, pinturas, relatos fiables de testigos, con lo cual es un término medio. En esto también es Edad Media. Y además es muy interesante porque estamos en una época en que el concepto de alienígenas, de extraterrestres, pues no existía, no estaba ni cerca de existir. Con lo que las palabras e imágenes que utilizan estas personas para describir lo que estaban viendo en los cielos, pues son muy interesantes. A menudo describen dragones, criaturas fantásticas, cruces voladoras. Vamos a viajar a la Edad Media para descubrir un mundo fascinante de objetos voladores no identificados, también en aquella época. Uno de los más prolíficos cronistas medievales de este tipo de sucesos es un profesor de la Universidad de Basilea, en Suiza, llamado Konrad Wolfart, también conocido como Konrad Licóstenes. Vivió entre 1518 y 1561 y, bueno, aparte de astrónomo, era aficionado a las curiosidades y transcribía todas las que llegaban a su conocimiento o que presenciaba en sus textos. Por ejemplo, algo ocurrido en Bretaña, Francia, en 1539. Decía: una cosa ardiente como un globo fue vista en el cielo. Su tamaño era inmenso y de sus rayos colgaba una bola de fuego como un dragón, de cuya boca salían dos rayos, uno de los cuales se extendía más allá de Francia y el otro llegaba hasta Irlanda. Y en los extremos de estos rayos había fuego. Licóstenes, que era una especie de Charles Fort medieval, también recopilaba cosas que se encontraba en bibliotecas, en manuscritos, cosas como esta que nos describe, que presuntamente ocurrió en el año 1104 en Suiza. Dice: antorchas ardientes, dardos ardientes y fuego volador se vieron a menudo en el aire este año. Había cerca de las estrellas lo que parecían enjambres de mariposas y pequeños gusanos ardientes de extraño tipo. Volaban en el aire y se llevaban la luz del sol como si fueran nubes. Claro, lo de los dardos ardientes pues bien podían ser meteoritos, sin problema. Pero cuando hablamos de cosas que se pueden ver a la luz del día y que eran lo suficientemente grandes
como para bloquear la luz del sol, caramba, aquí la cosa se nos pone intensa. Y si estamos hablando de un relato que refleja fielmente los acontecimientos que presenciaron las personas que lo escribieron, pues, oye, esto es inexplicable de todo punto. Otro de los curiosos relatos de Licóstenes tiene lugar en Utrecht, en Holanda, durante el año 1528. En aquel momento la ciudad estaba sitiada y el cronista escribe lo siguiente: se vio un espectáculo cruel y extraño en el cielo que aterrorizó a los habitantes e hizo pensar que el enemigo se haría con la ciudad. Era la forma de una cruz borgoñona justo encima de la ciudad, en lo alto del cielo, de color amarillo y temible de contemplar. Este último testimonio, este último texto, es curioso porque parece confirmar algo que se ha dado también en la historia moderna de los ovnis, y es que sea lo que sea este fenómeno, siente una especial atracción por los tiempos y lugares en que hay tensiones o directamente guerra, incluso en avistamientos contemporáneos, en pruebas e instalaciones de armas nucleares. Nuestro siguiente encuentro ovni nos llega de la mano ni más ni menos que de un santo, San Gregorio, el obispo de Tours, en Francia. San Gregorio debía ser un amante de la astronomía, sin telescopio, no había en aquella época, pero sí un atento observador del cielo. En 1584 registró lo siguiente: aparecieron en el cielo brillantes rayos de luz que parecían cruzarse y chocar entre sí. Y apenas un año después también escribía lo siguiente: en el mes de septiembre ciertas personas vieron señales, es decir, rayos o cúpulas, como las que se ven habitualmente correr por el cielo. A mí me llama mucho la atención lo de como las que se ven habitualmente. O sea, que en el siglo VI, habitualmente, según San Gregorio, se veían cúpulas corriendo por los cielos. Claro que en su Historia Francorum, en su historia de los francos, San Gregorio también relata que era relativamente habitual ver globos de oro corriendo por los cielos de Francia. Bueno, de Francia y de Inglaterra, porque en la crónica anglosajona figura un incidente registrado por Roger de Wendover en el año 793. Decía que en este año aparecieron terribles presagios en Northumbria y afligieron miserablemente a los habitantes. Se trataba de excepcionales relámpagos y se vieron dragones ardientes volando por el aire. Dragones ardientes en el cielo alarmaron a la desdichada nación de los ingleses. Puede que fuera un fenómeno natural, puede que fuera otra cosa, pero de lo que estoy casi seguro, del todo no se puede estar nunca, es de que dragones, lo que se dice dragones, no eran. Como veis, los recientes informes de los pilotos de la Marina estadounidense, pues sí son recientes en cuanto a que se refieren a cosas sucedidas hace relativamente poco tiempo, pero no tienen nada que no se hubiese visto antes en los últimos 1000 o 1500 años. La jerga sí que es nueva. Los famosos fenómenos aéreos anómalos a los que nos referíamos antes, y los documentos del Congreso de los Estados Unidos también nos hablan de objetos transmedia o transmedianos que, según el Pentágono, son los que pueden transitar entre el espacio y la atmósfera o entre la atmósfera y masas de agua indistintamente. Vale, el palabra es nuevo, pero el fenómeno tampoco lo es. Allá por 1113, un grupo de peregrinos franceses recorría la campiña británica yendo de pueblo en pueblo
y llevando no sé qué reliquias de la Virgen María que según ellos tenían misteriosos poderes curativos. Pero al llegar a la ciudad costera de Christchurch, se aterrorizaron cuando ocurrió algo que, bueno, no sé si fue un milagro, pero desde luego fue bastante inesperado, porque contemplaron desde la costa un dragón, el surgimiento de un dragón del mar que respiraba fuego por sus fosas nasales. Y es que por aquellos días el avistamiento de dragones era el pan nuestro de cada día. Y si no, escuchad el relato de Ralph Nigger, inglés y muy honorable, archidiácono de Gloucester, ni más ni menos, que cuenta cómo en marzo de 1170 en St. Oswith, Essex, un dragón maravillosamente grande fue visto despegando desde la tierra y moviéndose a través del aire, y el aire se encendió en fuego por su movimiento y quemó una casa reduciéndola a cenizas. No voy a ser yo quien dude de la palabra de todo un archidiácono, pero a mí personalmente me gustaría saber a qué le llama este buen señor un dragón, aunque más o menos me lo imagino. Aunque en este momento me estoy acordando de mi buen amigo José Antonio Caravaca, de su teoría de la distorsión, y a uno le da por pensar, ¿y si en aquella época lo que veían era realmente dragones? O al menos el fenómeno, sea lo que sea, adquiría esa forma a sus ojos. Porque por un lado sí, lo de el dragón parece una explicación bastante socorrida. Veo algo, no tengo ni la menor idea de lo que pueda ser, pues oye, un dragón y listo. Puede ser. Pero por otro lado, hay otros testimonios en los cuales los testigos dan una descripción minuciosa, detallada, de lo que vieron, y caramba, lo que vieron se parece muchísimo a otras cosas que se vieron muchos siglos después. Como esto que aparece en la Historia de Rebus Anglicis, que en latín quiere decir Crónica de Asuntos Ingleses, escrita por Guillermo de Newburgh. En el relato se cuenta cómo en la abadía de Baylan, la mayor abadía cisterciense de Inglaterra, en algún momento alrededor de 1190, durante la hora de la comida, los monjes se asombraron al ver un objeto plano, redondo, brillante y plateado que sobrevolaba la abadía a baja altura, tan próximo a los tejados de esta que los monjes, a pesar de contar con la protección divina, pues sintieron el lógico temor. Un objeto plano, redondo, brillante y plateado sobrevolando la abadía a baja altura. No sé, decidme vosotros, pero a mí esto me recuerda mucho a los relatos de platillos volantes actuales. Y luego hay otros casos en los que el componente absurdo, absolutamente absurdo, que caracteriza a algunas apariciones o incidentes ovni, sobre todo aquellos en los que hay cierta toma de contacto con los presuntos ocupantes de estos aparatos, pues también se daba en relatos medievales. Hay otra crónica, la Otio Imperalia de Gervasio de Tilbury, que, bueno, recoge un acontecimiento ocurrido precisamente en Tilbury, en la localidad natal del bueno de Gervasio, que se cree tuvo lugar en el año 1200 o 1207. La datación es confusa. El caso es que un día de uno de estos 2 años, a principios del siglo XIII, estaban los feligreses escuchando misa en la iglesia local cuando oyeron un tremendo estruendo fuera de la iglesia. ¿Quién se atrevía a perturbar el día del Señor? Salieron todos a ver qué ocurría y el espectáculo que se encontraron pues no podía ser más insólito.
En el cementerio, que estaba anexo a la iglesia, había un objeto similar a un ancla enganchado a una de las lápidas particularmente grande. Ese ancla estaba unida por una cuerda, vamos a llamarla así, que subía hasta el cielo y se perdía entre las nubes. La cuerda se estiraba como si alguien, allá arriba, estuviese tirando de ella. No tardó en aparecer uno de los ocupantes de lo que fuese, porque el presunto barco celeste nunca llegó a ser visto porque lo ocultaban las nubes. Estaba descendiendo por la cuerda, supongo que para liberar el ancla. Con lo que no contaba el navegante celeste era con la falta de sutileza de nuestros antepasados medievales. La turba, al parecer, lo agarró, lo retuvo y, bueno, según dice la crónica, no lo mataron, sino que se murió solo, al parecer ahogado por la atmósfera terrestre que le debía resultar nociva. Pues si este incidente ya de por sí es bastante raro, es mucho más raro que se repitiese unos años después, en el condado de Kent, en el año 1211. La historia, o la leyenda, porque me resisto a creer que esto tenga alguna base real, aunque vaya usted a saber, acordémonos de lo que decíamos hace un rato, de los dragones, pues la historia es casi calcada, pero en esta ocasión, el aeronauta no desciende por la cuerda, sino que de alguna forma se las apaña para volar por sus propios medios, como si fuera una especie de superhéroe actual. Y bueno, más listo que su antecesor, o tal vez escarmentado por la experiencia de este, pues vuela en círculos alrededor de la multitud, ve el panorama que le espera y decide volverse a su barco celeste, que en este caso sí que se veía una especie de casco de nave flotando en el cielo. En ambos casos, el capitán del presunto barco celeste pues tomó la misma determinación: corto la cuerda y quedaos con el ancla. Y en ambos casos el metal del ancla fue aprovechado por los lugareños. En el primer caso para hacer herrajes para la puerta de la iglesia, que no sé si seguirán ahí, sería conveniente hacer algún tipo de análisis, y en el segundo, en el caso de Kent, para hacer adornos para el púlpito. Estos relatos, pienso yo, que deberíamos echarlos al saco de las leyendas. No sé, a mí personalmente no me llegan al umbral de lo verosímil, pero las traigo aquí porque con los barcos celestes sucede como con los dragones. Es decir, en crónicas medievales hay multitud de relatos, de crónicas, de testimonios de la aparición en el cielo de barcos o de naves, utilizando la terminología textual que se utiliza en algunos de estos relatos. Son normalmente relatos mucho menos elaborados que los anteriores, sin anclas, sin marineros. Simplemente, pues oye, en tal día, a tal hora, en tal lugar, se vio un barco en el cielo y se quedaban tan anchos. Volvemos a lo mismo de los dragones, es decir, veo algo, no tengo ni la menor idea de lo que pueda ser, me agarro a referencias conocidas para mí, bien sean mitológicas o bien de objetos reales, y oye, un barco. Pues claro que sí. Una de estas apariciones figura en las crónicas de Mateo de París. La noche de Año Nuevo, con cielo sereno, aire claro, las estrellas brillando y luna de 8 días, es decir, magníficas condiciones de observación, y allí vio Mateo de París pues un barco surcando el cielo de forma majestuosa. Luego, en otro relato, Mateo de París pues también nos dice cómo sobre las ciudades de Worcester y Hereford, en Inglaterra, el 24 de julio de 1239, al atardecer, una gran estrella como una antorcha apareció en el cielo, y la descripción minuciosa que da pues parece que tenía toda la pinta
de ser un meteorito. Tenía la forma de una gran cabeza, la parte delantera brillaba y la trasera despedía humo y destellos. Hasta ahí, bien, un meteorito. Pero la descripción minuciosa continúa y entonces viene lo inesperado. Primera cosa inesperada, la velocidad. Aquello, y cito textualmente, no iba ni rápidamente ni tampoco con velocidad, es decir, iba desplazándose lentamente. Y la siguiente cosa insólita que hace este objeto no es cruzar el cielo de parte a parte o caer en tierra o en el mar, sino que en un momento dado se eleva y se pierde en la distancia. Lo cual ni antes ni ahora es un comportamiento propio de los meteoritos. En un lugar tan caracterizado por el fervor religioso como es Cracovia, en Polonia, debió causar especial conmoción la aparición en 1269 de un objeto de considerables dimensiones con forma como de cruz, cito textualmente, y cuyo resplandor iluminó la ciudad durante largo tiempo, no sé si minutos u horas. En fin, después de toda esta galería de naves celestes, dragones, cruces voladoras, vamos a adelantar un poquito el reloj y vamos a irnos al Renacimiento. Glorioso epílogo de la Edad Media, o no menos glorioso prólogo de la Edad Moderna, según se mire. El Renacimiento es importante para esto de lo que estamos hablando por un factor fundamental, la imprenta. Con la llegada de la imprenta llegaron los grabados y de esta forma han podido llegar hasta nosotros testimonios gráficos de lo que las personas que presenciaron cosas extrañas en el cielo realmente vieron. Y así llegamos al que es sin duda el ejemplo más famoso, o uno de los ejemplos más famosos de fenómeno ovni histórico. En la mañana del 4 de abril de 1561, los asombrados ciudadanos de Nuremberg, en Alemania, fueron testigos de una batalla aérea que tuvo lugar sobre su ciudad. Una batalla aérea en la que intervinieron bolas de color rojo sangre, cilindros negros, cruces rojas y un sinnúmero de discos, globos y lanzas voladoras. Y presidiéndolo todo, el que ahora mismo, a día de hoy, es uno de los tipos de ovni más frecuentes en los avistamientos, fotografías y vídeos. Un triángulo negro. ¿Veis? Si es que no hay nada nuevo. Lo novedoso de esta historia, lo novedoso en la época, es que ya había periódicos. O gacetas, o gacetillas, o, publicaciones de noticias que tenían una tirada considerable, y la que narra lo ocurrido en Nuremberg estaba ilustrada con un ya famoso grabado de Hans Glasser, en el que se puede ver el skyline de Nuremberg y por encima un cielo cuajado de multitud de objetos de todo tamaño, forma y color. En el artículo que acompaña el grabado se describe todo lo que ocurrió, y lo que ocurrió durante horas con aquellos objetos, su forma, su comportamiento, etcétera, etcétera. Y la forma en que termina el artículo es muy gráfica y muy descriptiva de cómo se tomaban este tipo de acontecimientos en aquella época. Dice: lo que significan estas señales, solo Dios lo sabe. Aunque hemos visto poco a poco, una tras otra, muchas clases de señales en el cielo que nos son enviadas por el Dios Todopoderoso para llevarnos al arrepentimiento, seguimos siendo desgraciadamente tan ingratos que despreciamos tan altas señales y milagros de Dios. O bien hablamos de ellos con sorna y los desechamos al viento para que Dios nos envíe un castigo espantoso a causa de nuestra ingratitud. Extraterrestres, dragones, señales de Dios, el fenómeno siempre es el mismo, pero la interpretación obviamente cambia con el paso del tiempo.
Pocos años más tarde se produciría otro incidente igualmente interesante e igualmente reproducido de forma gráfica. Ocurrió en Basilea, Suiza, el 7 de agosto de 1566 y lo conocemos gracias a la Gaceta de la ciudad, a un artículo escrito por un tal Samuel Cocius, y que esté en la propia Gaceta de Basilea tiene su cierta importancia, porque está escrito para las personas que fueron testigos de lo que ocurrió. En esta ocasión no hubo tal profusión de formas, tamaños y colores, sino que simplemente el cielo se llenó, se cuajó de esferas de color negro. Esferas de color negro que comenzaron a moverse rápidamente, persiguiéndose las unas a las otras. Nadie sabía si entablando batalla o ejecutando alguna especie de ballet incomprensible para los seres humanos. En el grabado que acompaña al artículo, en el que se ve a los ciudadanos de Basilea bastante pasmados ante el espectáculo, señalando al cielo, pues en ese cielo sí que se ven o se pueden apreciar dos bandos. Hay esferas de color negro y esferas de color blanco. Este notable espectáculo aéreo había sido precedido en semanas anteriores por, resplandores extraños en el cielo, lunas y soles de sangre, ese tipo de cosas, pero ese tipo de cosas pues pueden tener perfectamente explicaciones racionales desde muchos ámbitos de la ciencia. Pero lo de las esferas negras y blancas persiguiéndose las unas a las otras, esto ya entra de lleno en la categoría de lo más extraño. Resumiendo, en los eventos de este tipo, medievales y renacentistas, se puede decir que la mitología, el sentimiento religioso de la época, todo este tipo de cosas jugaba un papel importante en lo que se informaba y cómo se informaba de ello. Y esta es una lección importante para estos estudiosos del Pentágono, del Congreso de Estados Unidos, de la NASA, etcétera, etcétera, que ahora por fin parecen tomarse en serio este asunto. Creo que podemos concluir que el fenómeno no es moderno, no empieza a ocurrir en 1947, ni tampoco en la Edad Media. Hay registros muy anteriores. Ya os dije por qué he elegido este periodo de tiempo en particular. Lo que sí ha ocurrido siempre, además, es que cuando el ser humano se ha visto enfrentado a esto, que es incomprensible, la única forma que tenía de interpretarlo estaba obviamente dentro de los límites del conocimiento de aquella época. Por tanto, señores científicos, militares, ingenieros, etcétera, etcétera, que ahora por fin se toman en serio el estudio de los ovnis, no me sean tan arrogantes de pensar que a nosotros no nos pasa exactamente lo mismo. Es decir, estamos contemplando desde hace tiempo y ahora intentando averiguar qué es, intentando comprender algo incomprensible, y lo estamos haciendo dentro de los límites del conocimiento de nuestra época, que no es el conocimiento total, cuando probablemente esto que se está viendo, que se está estudiando, etcétera, etcétera, exceda esos límites, exceda los límites del conocimiento actual. Y si alguien escuchando los casos que acabo de relatar, pues ha tenido la tentación de pensar, jaja, qué paletos, pensaban que los ovnis eran dragones, pues a lo mejor resulta que dentro de 1000 años, alguien que escuche un podcast similar, si es que siguen existiendo los podcasts, puede pensar, jaja, qué paletos, hace 1000 años se creían que los ovnis eran alienígenas. Ya nadie interpreta los ovnis como dragones o como eventos religiosos o mitológicos, pero seguimos proyectando sobre ellos nuestra cultura, nuestra mitología. Los extraterrestres forman parte de la mitología actual. De lo único que podemos estar 100% seguros es de que desde hace siglos hay objetos incomprensibles, completamente ajenos a nuestra realidad cotidiana, surcando nuestros cielos y que ahora, igual que entonces, seguimos sin tener una respuesta. Aunque algo hemos adelantado, ahora ya no los atribuimos a dioses
o dragones. Ahora, la mayor parte de las personas simplemente asume que no hay todavía una explicación para esto. Y puede que no la haya en mucho tiempo.